Elon Musk nos llevará a la Luna, a Marte y más allá con el cohete Starship. Se convirtió en el vehículo espacial más grande de la historia con 120 metros de altura. Ya hemos visto algunas pruebas con sus famosas explosiones y dentro de poco lo veremos orbitando la Tierra. Será uno de los cohetes más importantes del siglo XXI porque es el que llevará a los humanos de vuelta a pisar la Luna, y con el que la humanidad se convertirá en una especie interplanetaria cuando la primera persona pise Marte antes de 2050. No solo servirá para viajar por el sistema solar. SpaceX pretende revolucionar el transporte en la Tierra conectando cualquier punto del mundo con un vuelo espacial a bordo de la Starship en menos de una hora. Por ejemplo, los pasajeros de un vuelo Nueva York-Shanghai irán en barco hasta la plataforma de lanzamiento y desde ahí despegarán en cohete hacia el espacio para llegar a su destino en unos 39 minutos. Todo esto es increíble, pero lo más curioso es el combustible que usará: metano. Hasta ahora los cohetes habían usado hidrógeno o queroseno, y habían funcionado muy bien. Entonces, ¿por qué metano? No es porque Elon Musk sea tan egocéntrico que quiere llegar a Marte con la energía de sus pedos. Los viajes que hicimos a la Luna en los años 60 y 70 fueron una escapadita de fin de semana. Llegamos, plantamos la bandera, recogimos 4 piedras y pa' casa. Los astronautas pasarán largos periodos de tiempo que podrán ir desde meses hasta años, y antes de volver a casa serán reemplazados por nuevas tripulaciones. Así que igual que la Estación Espacial Internacional lleva siendo habitada ininterrumpidamente desde hace más de 20 años, en las colonias de la Luna y de Marte siempre habrá humanos trabajando. Al estar tan lejos y durante tanto tiempo, les podremos enviar muy pocos suministros de agua, comida y oxígeno. Por tanto, tendrán que reciclarlo todo. Los meados se convertirán en agua potable y plantarán plantas para convertir el dióxido de carbono en oxígeno. Pero eso no será suficiente. La clave del futuro de la humanidad está en la reacción de Sabatier. A partir de dióxido de carbono e hidrógeno, la reacción de Sabatier es capaz de producir agua líquida. Pero en SpaceX han andado listos, porque aparte del agua líquida, la reacción de Sabatier expulsa metano, y en vez de tirarlo, será el combustible de sus cohetes. Vamos a ver cómo son los planes de SpaceX, la NASA y toda la humanidad para conquistar Marte con metano. Antes de empezar os recuerdo que este año estrenaremos una comunidad de Discord de Fuga Astronáutica. Tenéis toda la información al final del vídeo y el link de invitación en la descripción. Para quemar cosas necesitamos calor, combustible y oxígeno, que es especialmente importante porque es un comburente. Eso quiere decir que hace que las cosas sean inflamables. Dicho de otra manera, si te pasas con el oxígeno, te arderá el culo solo con el roce de la caca mientras aprietas. Quemar cosas en la Tierra no es un problema porque vivimos rodeados de oxígeno. Por eso los motores de los aviones respiran el aire de la atmósfera para quemar el combustible. Pero ¿qué pasa si salimos al espacio? Allí no hay aire que respirar, por eso los cohetes llevan 2 tanques, uno para el combustible y otro que lleva oxígeno líquido. Los dos se mezclan en la cámara de combustión y expulsan gases a alta velocidad que empujan al cohete hacia adelante por la ley de acción-reacción. Al estar herméticamente aislados y no necesitar oxígeno del exterior, los motores cohete podrían funcionar incluso bajo el agua. Según el tipo de combustible que usen, hay 2 tipos de cohetes: de combustible sólido y de combustible líquido. Los cohetes de combustible sólido funcionan igual que los fuegos artificiales, pero sin colorines. El combustible de los fuegos artificiales es la pólvora, y como vuelan dentro de la atmósfera de la Tierra, respiran el oxígeno del aire. Como los cohetes de combustible sólido tienen que volar por el espacio, y en el espacio no hay oxígeno, en vez de pólvora lo que hacen es quemar una pasta donde están mezclados el combustible y el oxidante. El funcionamiento es muy simple. Una vez se encienden, no paran de volar hasta que se acaba todo el combustible. El control que tenemos sobre ellos es muy limitado. Lo único que podemos hacer es dibujar un perfil en la pasta de combustible para controlar la superficie que se quema. Por ejemplo, un cohete con sección circular tiene un empuje progresivo. Empieza quemando poca superficie, por tanto, con poco empuje, y a medida que va gastando combustible, el círculo se va haciendo más grande, aumentando la superficie que se quema y el empuje del cohete. En cambio, este tipo de perfil tiene mucha superficie al principio y por tanto mucho empuje. A medida que se quema, la superficie se va reduciendo y por tanto el empuje baja. Este perfil es interesante porque lo que nos interesa es subir lo más rápido posible, porque lo que más le cuesta al cohete es superar la fuerza de la gravedad de la Tierra y el rozamiento con el aire. Por eso es interesante tener mucha fuerza al principio y a medida que el cohete va subiendo y el aire se va haciendo menos denso, bajar el empuje.
Los cohetes de combustible sólido normalmente se usan como refuerzo para dar empuje adicional, como el Space Shuttle, que usaba 2 cohetes de combustible sólido para acelerar durante la primera fase del lanzamiento. Cuando se quemaba todo, se desprendían y el cohete seguía adelante con los motores de combustible líquido, que estaba almacenado en este enorme depósito amarillo que también terminaba por desprenderse. Los cohetes de combustible líquido son los más típicos, y funcionan muy bien porque tenemos control sobre su aceleración. Igual que en un coche, podemos acelerar más, acelerar menos o directamente apagarlos. Antes de la llegada del metano, los 2 combustibles más típicos eran el queroseno y el hidrógeno líquido, pero tienen una desventaja muy clara. Hemos dicho que son cohetes de combustible líquido, pero el oxígeno o el hidrógeno son gases a temperatura ambiente. Para que sean líquidos hay que tenerlos a temperaturas criogénicas. Por eso, el almacenamiento del oxígeno y los combustibles líquidos es un problema muy costoso, porque aunque estén dentro del tanque, se evaporan fácilmente. De ahí que los tanques estén llenándose continuamente hasta unos pocos segundos antes del despegue. Os recomiendo ver este vídeo donde se ve el lanzamiento de 4 de los cohetes más famosos de la historia. Vemos aceleradores de combustible sólido en el Space Shuttle y en el nuevo cohete SLS de la NASA. Los tanques de oxígeno líquido están representados en azul, el hidrógeno líquido en amarillo y el queroseno, en el caso del Falcon Heavy de SpaceX, está pintado de rojo. El vídeo está grabado en tiempo real y podéis ver las etapas de cada uno de los cohetes. Cuando se termina el combustible de una de ellas, se desprende para reducir el peso total y así necesitar menos combustible para seguir volando hacia el espacio. Una vez en el espacio, los astronautas necesitan un sistema de soporte vital que les proporcione todo lo necesario para mantenerse vivos. La parte más esencial de cualquier sistema de soporte vital es el agua. Por supuesto, para beberla y porque a partir del agua podemos generar oxígeno respirable. Enviar cualquier cosa al espacio vale muchísimo dinero. Cada kilo cuesta miles de euros. Por eso no podemos estar llevando agua desde la Tierra continuamente. Así que los astronautas tienen que reciclar toda el agua que sale de su cuerpo. ¿Y por dónde saca nuestro cuerpo el agua? Principalmente por el sudor y por el pis. Ir al váter en el espacio no es como en la Tierra. Entre otras cosas porque, al estar en microgravedad, el pis y la caca no caerían hacia el váter, sino que saldrían volando, y eso sería bastante desagradable. Para hacer caca, los astronautas se sientan en un váter que les aspira el culo. Y no solo eso, se tienen que sujetar las piernas al váter, porque si no igual un pedo fuerte los manda contra el techo. El pis lo hacen en una manguera aspiradora que tiene un acople para chicos y otro para chicas. Y esos pises van hacia un procesador de orina que los vuelve a convertir en agua. También se recoge agua residual de la humedad del aire que sale de la respiración y del sudor. Toda esa agua recuperada, del pis, el sudor y la respiración, es procesada y se convierte en agua potable para que beban los astronautas. Otro objetivo principal del sistema de soporte vital es mantener una atmósfera respirable. Además de para beber, el agua sirve para generar oxígeno mediante un proceso llamado electrólisis. La electrólisis consiste en aplicar una corriente eléctrica en el agua para separar sus elementos. Por una parte obtenemos hidrógeno y por otra parte obtenemos oxígeno. El oxígeno va hacia la cabina para que los astronautas lo respiren, y el hidrógeno se usa para reducir la cantidad de dióxido de carbono en el aire. Esto es muy importante porque los humanos inspiramos oxígeno y exhalamos CO2. Y por más oxígeno que generemos, si el CO2 se acumula en una concentración de más del 5%, sería tóxico. Finalmente, unos sensores controlan la calidad del aire y del agua en busca de contaminantes o microbios. Para mantener el agua potable y el aire respirable, se necesitan unos filtros purificadores que llevamos desde la Tierra. Hasta ahora, en el espacio reciclamos los pises para obtener agua potable para beber y para generar oxígeno para respirar. Pero quedan 2 cabos sueltos. El dióxido de carbono que eliminamos para que el aire no sea tóxico se ventila hacia el espacio, por tanto no se recicla. Y los filtros para mantener el agua y el aire limpios los tenemos que llevar desde la Tierra, con el coste que eso supone. Tras más de 40 años de desarrollo, las tecnologías de soporte vital han avanzado muchísimo, pero todavía dependen bastante de la Tierra. El objetivo es que el sistema de soporte vital que mantenga a los astronautas en la Luna o en Marte sea prácticamente autónomo y necesite muy poco reabastecimiento. Por eso, el futuro de la exploración espacial está en manos de la reacción de Sabatier. La reacción de Sabatier es la gran promesa del siglo, porque gracias a ella podemos conseguir agua líquida a partir de dióxido de carbono e hidrógeno.
En el sistema de soporte vital anterior hemos visto que, después de la electrólisis, el agua se separa en oxígeno e hidrógeno. El oxígeno lo respiramos y el hidrógeno lo usamos para extraer el CO2 del aire y tirarlo hacia el espacio. En otras palabras, el hidrógeno y el dióxido de carbono se van a la basura. En cambio, gracias a la reacción de Sabatier, los aprovecharíamos para tener agua potable. El problema es que la energía de activación de la reacción de Sabatier es muy alta. O sea, necesita mucha energía para convertir el hidrógeno y el CO2 en agua. Por eso, gran parte de las investigaciones se centran en conseguir un catalizador que permita hacer una reacción de manera menos costosa. Un catalizador es simplemente una sustancia que baja la energía de activación de la reacción y aumenta su velocidad. Una vez se consiga optimizar la reacción de Sabatier, se podrá aplicar a los sistemas de soporte vital en la Luna y en Marte. Y de esta manera no tendremos que estar llevando agua constantemente. Pero esta no es la única ventaja. Aparte de agua líquida, la reacción de Sabatier genera metano, que una vez licuado se puede usar como combustible para los cohetes. Licuar el metano no es tarea fácil porque hay que enfriarlo a una temperatura de 162 grados bajo cero. Pero en este caso, el frío extremo en los polos de la Luna y de Marte juega a nuestro favor. Por eso, Elon Musk y SpaceX se han centrado en el desarrollo de un cohete que nos llevará a Marte y funcionará con motores Raptor, cuyo combustible es el metano. Al contrario que el hidrógeno, que daña la estructura de los cohetes, el metano es más amable, y eso permitirá que los cohetes del futuro se puedan reutilizar más veces. Y esto no es todo, porque mediante un proceso llamado descomposición termocatalítica, parece que estemos en Marvel, a partir del metano podemos volver a obtener, por una parte, hidrógeno, que nos servirá para hacer más reacciones de Sabatier y seguir obteniendo agua, y por otra parte obtendremos nanotubos de carbono, que tienen unas propiedades fantásticas para purificar el agua y el aire. Para hablar de las ventajas de los nanotubos de carbono tenemos que entrar en el nanomundo. Y para eso no hay nadie mejor que la experta en cosas pequeñas, Ana Morales, de Size Matters. Hola, muy buenas, Jorge. Exactamente, Size Matters, el tamaño importa, siempre hablando de cositas pequeñitas. Y es que resulta que en la termodescomposición catalítica, TCD para los amigos, las moléculas de metano se descomponen en la superficie de los metales catalíticos, formando así hidrógeno y átomos de carbono. Pero lo interesante es que esos átomos de carbono que se forman pueden ordenarse de maneras diferentes. Podrían ordenarse por capas, como lo hacen en el grafito, por ejemplo, pues en la punta de un lápiz de mina. Podrían no ordenarse, o sea, estar completamente desordenadas, y entonces tendríamos carbono amorfo, que decimos en ciencia de materiales. O podrían colocarse formando esas estructuras tan curiosas y útiles, ahora veremos por qué, que son los nanotubos de carbono. Y todo esto, es decir, la ordenación de los átomos, va a depender de las condiciones de la TCD. Pero vamos a los nanotubos, que es lo que a mí me resulta verdaderamente interesante. Y es que resulta que aparte de usarse en la industria del deporte, por ejemplo, porque tienen unas propiedades mecánicas muy buenas, es decir, son flexibles, son resistentes, absorben los golpes súper bien, se usan, por ejemplo, en marcos de bici, se usan para raquetas de tenis, por ejemplo. Pero es que aparte de usarse para todo eso, también se pueden usar para hacer filtros que absorben los contaminantes orgánicos del agua, para filtrar aguas residuales. Y de esta manera, si podemos crear nanotubos de carbono, que por cierto se llaman Carbon Nanotubes en inglés, CNT, a partir del metano, también podremos purificar el agua, por ejemplo en Marte, sin necesidad de llevar filtros nuevos desde la Tierra. Pero aunque los nanotubos, los CNT, parece que tienen todas estas ventajas, aún hay que sobrepasar bastantes problemas técnicos, aparte del precio que tienen. Como por ejemplo, mejorar la separabilidad del carbono, es decir, de los nanotubos de carbono del propio contaminante. Otra cosa que ocurre es que los CNT solamente podrían separar un tipo de contaminante, es decir, que son muy selectivos, mientras que muchas veces las aguas residuales obviamente van a tener más de un tipo de contaminante. Y también al ser nanopartículas, recordad que una nanopartícula, o consideramos una nanopartícula todo aquello que en alguna de las dimensiones es nano, por lo tanto, aunque un nanotubo sea muy largo en una dimensión, como es muy pequeño en dos dimensiones, podemos decir que es una nanopartícula, debido a eso también pueden ser bastante tóxicos para nosotros. Así que hay que tener cuidado, siempre hay que tener mucho cuidado a la hora de manipular nanopartículas. No todas son tóxicas, obviamente, pero un material que está nanopaternizado, al tener tanta superficie específica, es mucho más reactivo que un material normal.
Así que yo creo que los nanotubos son algo pues muy prometedor, sobre todo por el tema de, mira, estamos descomponiendo el metano y además estamos produciendo un filtro para el agua, o sea, 2 pájaros de un tiro, pero pues aún tenemos que mejorar ciertos aspectos de los nanotubos para poder llevarlos a Marte. Muchísimas gracias, Ana, por tu conocimiento sobre las cosas pequeñas. Te debo como mínimo una cerveza en Suiza. Con el desarrollo de la reacción de Sabatier, el sistema de soporte vital será un bucle prácticamente cerrado. El pis de los astronautas se reciclará para obtener agua potable, y a partir del agua potable obtendremos oxígeno para respirar e hidrógeno. La respiración de los astronautas genera dióxido de carbono, que junto al hidrógeno, y gracias a la reacción de Sabatier, generará más agua líquida y metano. El agua servirá para beber y para generar más oxígeno y más hidrógeno. Y el metano se aprovechará como combustible para cohetes o para lo que surja, y gracias a la pirólisis podremos obtener nanotubos de carbono para mantener los filtros de los purificadores de aire y de agua en buen estado. Así que la próxima vez que tengas que cagar en una discoteca o en un bar, recuerda que no estás tan mal, porque los astronautas tienen que hacer caca sobre un aspirador y beber su propio pis, que seguramente se les asemeja a cierta marca de cerveza. Esto es todo, muchísimas gracias por ver el vídeo, si te ha gustado dale a like y suscríbete a Fuga Astronáutica con campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un vídeo nuevo. De momento seguiré publicando el último jueves de cada mes, así que nos volveremos a ver el 28 de octubre. Pero no descarto empezar a intercalar vídeos un poco más cortos, quizá de 4 o 5 minutos, explicando cosas similares a las que tengo en el perfil de TikTok. De esta manera habría un vídeo cada 2 semanas en Fuga Astronáutica. No será algo inmediato porque me tengo que organizar, pero de momento decidme en comentarios qué os parecería para ayudarme a tomar la decisión. Otra novedad es que este año tendremos una comunidad totalmente gratuita en Discord, en la que yo me iré conectando y podréis hablar conmigo y dejarme preguntas. Empezaremos con algunos canales de texto, uno general para que pongáis memes, noticias que os han parecido interesantes, o para que me hagáis llegar preguntas del tipo ¿es verdad lo que dice este periódico que un asteroide va a destruir la Tierra en 2039? Seguramente sea mentira. Otro canal para ideas y feedback, si un vídeo os ha gustado o no os ha gustado tanto, si preferís que hable más o que haya más animaciones y así le damos más trabajo a Chris. También, por supuesto, para proponerme temas sobre los que os gustaría que hiciera un vídeo, como pasó por ejemplo con el vídeo de terraformación, que los cogisteis vosotros en los comentarios. Y finalmente, el canal que más ilusión me hace. Muchos me dejáis comentarios y me escribís por redes sociales con dudas sobre los estudios, qué carrera escoger, dónde trabajar, etc. Yo os intento contestar a todos, pero me gustaría que estas preguntas y mis respuestas las pueda ver todo el mundo, para poder ayudar al mayor número de estudiantes posible. Por eso, el canal de estudios estará dedicado exclusivamente a preguntas sobre estudios y dudas sobre el futuro profesional. Lo llamaremos Futuro al que no pertenezco. Tenéis el link de invitación a Discord en la descripción. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.